Bien, señores, y vamos a conversar con un amigo que hace mucho yo no veía, pero que ahora sí, primero saludarlo y vale la pena conversar con él porque es un colaborador, un reputado economista y que vamos a hablar un poco de todo esto, de lo que se habla de reforma fiscal o reforma tributaria. Don Alejandro Arredondo. Gracias, Marino, por la invitación a tu programa sobre los hechos y a tu amable teleaudiencia que te sigue por este canal de hace mucho tiempo. Sí. Alejandro, si hablamos de una propuesta, digo, lo que hay es una bola ahora, no hay nada. La intención. Sí, la intención, pero creo que en algún momento hay que hacerla, porque cada gobierno habla de lo mismo y nadie hace nada. Si nos vamos a lo más sencillo, de recortar cosas que ayudarían a la economía de la población y a la vez poner impuestos que ayudarían al gobierno, al Estado a cubrir también gastos. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, mira, lo más lógico comenzar es con atender y atacar la evasión fiscal. Esa evasión que muchas veces está concentrada en las personas jurídicas, que son las grandes empresas. Hay una evasión fiscal por parte de impuestos sobre la renta, que ronda entre el 55 y el 65% del ITEVIS, entre un 45 y 55%, atacar la evasión. Ahora, es un proceso continuo, constante y permanente que hay que hacerlo mediante mejoras administrativas que hay que hacer en las recaudadoras. Cuando hablo de las recaudadoras, estoy hablando de la Dirección General de Impuestos Internos, de la Dirección General de Aduanas. Otro asunto es bajar el gasto tributario, que son las exenciones fiscales que se dan allá a ciertos sectores que ya por el tiempo están suficientemente maduros, ya se han desarrollado, porque la idea de tener las exenciones fiscales es otorgárselas a las industrias, a las actividades nuevas, pero ya luego que se desarrollan no tiene necesidad. Tenemos sectores que se han desarrollado y que lo que hay que hacer entonces es redirigir entonces esas exenciones fiscales que se le otorgan, que en total las exenciones fiscales, el gasto tributario, como nosotros los economistas le llamamos, ronda unos 235.000 millones de pesos, alrededor de 2.35% del PIB, que es mucho. Y hay sectores, te menciono, caso del turismo, un sector de la zona esta que se ha desarrollado bastante, es competitivo. ¿Por qué no redirigirla entonces a la región sur para crear empleo, para crear empresas que puedan generar empleos en el sector turismo, ahora que se tiene enfocado mucho el gobierno a desarrollar esas zonas, Pedernales, Barahona, las exenciones a los combustibles que se le otorgan a los transportistas, que muchas veces van a parar esos combustibles al mercado negro y se hacen fortunas. Lo que sí hay que mantener las exenciones a los medicamentos y a ciertos productos alimenticios, porque hay ciertos productos alimenticios que son claves, que son políticos, por ejemplo, el espagueti, el arroz, el pollo, la carne de pollo, pero es otra parte, es eficientizar el gasto público. Tú mencionabas en tu comentario inicial que aquí se toma préstamos por cualquier cosa, se gasta dinero por cualquier cosa, el caso de las parras. O sea, es hacer una
reestructuración del gasto público, y a eso debe estar enfocada una reforma fiscal, que la reforma fiscal tiene tres elementos. Es la parte de las recaudaciones, la parte que tiene que ver con el gasto y la parte que tiene que ver con el financiamiento. Bueno, pero por ejemplo, Alejandro, mire, hay cosas elementales. Pequeñas. Yo estaba el otro día en Valladolid y voy a un restaurante y no cobran ITEVIS. Un restaurante grande, yo digo, esto es una zona de desarrollo turístico y ahí no hay no que haya una oficina de impuestos internos, pero un inspector. Entonces, igual usted va a un restaurante y le dicen, tiene que darme el ITEVIS, pero yo te lo envío por correo. Otra, el 10% de la propina se la cogen los dueños de restaurantes y hoteles. Entonces, es mejor eliminar eso. Y además, ¿por qué impuestos internos no tiene un WhatsApp, un teléfono donde la gente denuncie cuando le cobran y no le dan el ITEVIS? Pero además, aquí hay miles y miles, quizá 1 millón de negocios pequeños que no dan ITEVIS. Que Villa Consuelo, Villa Juana, La Duarte, o sea, en negocios de pintura de vehículos, de talleres, de repuestos, para decirle cosas pequeñas, pero lo que hay que eficientizar el cobro y no cargar más impuestos. Usted se refirió a algo macro, yo estoy en lo micro. Sí, uno de los graves problemas que tiene la administración tributaria es el grado de informalidad que tiene la economía dominicana. Estamos hablando de un grado de informalidad que, de acuerdo a los más recientes estudios que hizo el Banco Central, anda entre el 55.6%. Y eso que son informales, no pagan impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que quienes pagan impuestos por ellos son los formales. Usted, los muchachos que están en la cámara, los que trabajan aquí en esta empresa. Entonces, lo que no pagan ellos, esos informales lo tienen que pagar nosotros, los formales. Y eso es otra reforma. Hay que ver entonces, atacar esa informalidad. Y hay un asunto que se creó, un mecanismo que se creó ya hace unos años, que es el régimen simplificado de tributación, que es para sacar a los informales de la informalidad y llevarlo a la formalidad. Era que hacerle los procesos más ágiles del pago de los impuestos, pero un informal, un pequeño negocio que va a la formalidad, ¿qué incentivo tiene para estar en la formalidad? Ninguno, porque entonces cuando entra a la formalidad lo forzan. Lo forzan, tiene que, primero, el pago de los impuestos, el pago de la tesorería de la seguridad social, buscar un contador y pagarle a un contador. Entonces no tiene. Entonces hay formas de incentivar a esos negocios informales, a esa masa laboral informal, para que se incorpore a la formalidad. Como por ejemplo, el Banco Central otorga líneas de préstamos. Bueno, pero vamos a darle una línea de préstamos preferenciales a ellos cuando necesitan una línea de préstamos con tasas de interés preferenciales. En cuanto también otorgamiento de facilidades para sus negocios. Hay muchas modalidades dentro del Estado que le permiten entonces a esos pequeños negocios llevarlo a formales. Otro asunto, y es un elemento, es el anticipo. El anticipo a las pequeñas empresas, ese 5% de anticipo. Yo entiendo que ese anticipo debe de eliminarse para los pequeños negocios, porque tú estás pagando por adelantado una presunta ganancias. Y si tú no tienes, entonces no te la devuelven, sino que te la devuelven en crédito
tributario. Entonces yo entiendo que sí, la mediana y las grandes empresas lo pueden pagar, porque para la micro, pequeña empresa significa entonces un flujo de dinero que tiene que sacar de su caja para pagar ese impuesto, adelantar ese impuesto. Pero mire, otra cosa, la amnistía fiscal. Dígame, hay gente que no paga nunca y entonces cuando llega la amnistía vuelve y hace lo mismo para 4 años. Yo conozco grandes empresarios, millonarios, que no pagan impuestos esperando la amnistía y llaman, mira, entonces a un chiquito le ponen una multa y a un millonario no. Explíqueme eso. Mira, con la amnistía fiscal, que no es más que la exención del pago de todos los impuestos dejado de pagar, entonces yo he estado contrario a eso. Recientemente se hizo una amnistía fiscal para dejar de pagar, atraer a aquellos que no han pagado. No pagan nada. No pagan. Entonces, están a la espera de que hayan esas amnistías fiscales para que cuando sube un gobierno, entonces, bueno, dentro de 2 años yo sé que va a haber una amnistía fiscal. Bueno, dejan de pagar los impuestos, de alguna manera lo dejan pagar. El asunto de la fiscalización, muy importante, de la fiscalización de las empresas, de las entidades recaudadoras, tiene que apretarla. Pero no sucede así. Se han hecho en los últimos años más de 5 amnistías fiscales. Y eso, estamos hablando de las amnistías fiscales, pero también hay amnistía en la seguridad social, porque esas incluyen también a los ayuntamientos. O sea, ¿cómo es posible que instituciones del Estado, los ayuntamientos, que le retienen el dinero a los trabajadores de la seguridad social y no lo reportan? Pero es un robo. Es un robo, claro. Un robo. Claro. Entonces, todas estas situaciones que se dan en la administración, muchas veces por falta de fiscalización, que ahora con la inteligencia artificial se puede mejorar. Yo entiendo que la entidad recaudadora debe de implementar, y yo creo que lo han estado haciendo, pero hay que ampliar la utilización de la inteligencia artificial. Lo vimos en España, a Shakira, a futbolistas, le detectaron que le hacían fraude al Estado mediante la inteligencia artificial y no importó quién fuera, si fuera una cantante muy famosa, si fuera un futbolista, no importa, lo sometieron a la justicia y ahí están pagando. Bueno, mire, ¿qué es vamos a verlo de esta manera? Primero, ¿qué es una reforma tributaria? Y luego, ¿qué es una reforma fiscal? Sí, una reforma tributaria solamente está enfocada a aumento de la recaudación, los ingresos fiscales. Aumento, por ejemplo, del ITEVIS, del impuesto sobre la renta, del impuesto a la propiedad inmobiliaria, que ahora se llama, muchos impuestos. Ahora, la reforma fiscal es más amplia. Como dije antes, la reforma fiscal ya lo abarca, aparte de esa que te acabo de mencionar, abarca también el gasto público, reestructuración del gasto público, que no solamente se concentra en el gobierno central, sino también en el Congreso, porque también en el Congreso es una llave abierta para gastar recursos y nadie le pone cierra ese grifo. Sueldos escandalosos, igual en las instituciones descentralizadas también, gastos superfluos escandalosos. O sea, esa parte del gasto y también lo que tiene que ver con el financiamiento interno y el financiamiento externo. El costo-beneficio que tiene usted tomar un préstamo, ¿verdad? Entonces,
que puede ser con una multinacional, puede ser con un acreedor, con una entidad binacional. Pero mire, hay varios privilegios que aquí... Ah, sí, claro, muchos Por ejemplo, privilegios. ahí están la gente del PRD, tristes, porque solamente le van a dar 30 millones. Pero yo digo, ¿qué han hecho ellos para ganarse 30 millones de pesos de los fondos públicos? Para poner ese... Ese es un tema del financiamiento a los partidos políticos. Porque entonces reciben dinero del gobierno, o sea, del gobierno no, del Estado, lo reciben, pero también reciben fondos del sector privado. Y quizás de otras fuentes también. De todo entra ahí. Bueno, vamos a seguir comenzando sobre eso. Vamos a la pausa.